Tengo ahora el punto 4, dice permutaciones de n elementos tomados de R. En los anteriores tres siempre eran las ordenaciones de todos sus elementos, ¿no? Les recuerdo, en el primero, en la permutación simple, todo se ordena. Cuando decíamos, ¿de cuántas maneras hacen fila 7 personas? Todos, ¿no ve? 7 factorial. En una ordenación circular se ordenan todos, pero quedando uno fijo, se le quita, ¿no es cierto? En el de repeticiones se ordenan todos también, pero donde algunos se repiten. Cada uno de ellos tiene su fórmula, ¿no? Estos dos casos, fíjense, ya no son lo mismo, ¿no? Ya no se ordenan todos. Se van a ordenar, obviamente, de ese conjunto algunos de manera que sea una parte del todo que se van a ordenar. Fíjense, aquí, fíjense, los dos vamos a hacer al mismo tiempo. Y aquí dice, son ordenaciones de R elementos, ya no dice de N, ¿no? De un total de N elementos, dice, ¿no? Aquí fíjense, en el término combinación dice, son ordenaciones de R elementos de un total de N elementos, igualitos, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia? Fíjense, aquí dice, respeta la posición, ¿no? En permutaciones, dice, donde se respeta la posición, dice, ¿ya? En cambio aquí, fíjense, dice, en combinaciones, dice, no se respeta la posición, dice. O sea, hay una diferencia bien clara, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que se respeta la posición? Si yo, digamos, voy a ordenar, fíjense, A, B, C, digamos, 3 elementos, voy a hacer una ordenación. Entonces, fíjense, digamos 4, ¿ya? 4 elementos tengo. Quiero ordenar de 2 en 2, digamos. Entonces, ordeno A con B. Y entonces, ahora aquí respeto la posición. ¿Quién está primero? A, y luego segundo, B, ¿no es cierto? Entonces se respeta ese orden, es decir, vale ese orden en otras palabras. Si es así, entonces la expresión B con A, entonces este sería primero y este sería segundo. Entonces también respetamos esta ordenación, ¿ya? De acuerdo a su posición, las respetamos, eso está diciendo aquí. En cambio aquí es, fíjense, diferente. Si tendríamos que ordenar esos 4 elementos de 2 en 2, entonces ordenamos a B, entonces aquí ya no interesa la posición, no se respeta, no interesa. Entonces eso no importaría si este está primero o segundo. Es decir, en otras palabras, la ordenación BA es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. En cambio aquí serían distintos. Aquí dice, no importa que tomes A con B o B con A, da lo mismo, dice. Es decir, no estás respetando la posición. No importa si el A va primero o el B segundo, o el B va primero, son lo mismo, dice. Entonces, por eso es la diferencia, ¿ya? Por eso es la diferencia. Entonces, ahora esto, por ejemplo, ¿en qué nos ve? Fíjense, cuando se trata de una permutación, cuando se respeta la posición, se va a tratar de una permutación de N tomas de R. Otra cosa es los otros anteriores que se ordenaban todos, ¿no? Entonces aquí se van a ordenar R elementos de un total de N, ¿no? Ya, dice, el número de permutaciones de N elementos tomados de R, dice, está dado por el número combinatorio P, N, R, ¿ya? Esto se lee, bueno, aquí no estoy colocando. Esta parte vamos a leer ya, bueno, esta es un audio muy resumido, dice así. Esto se lee permutaciones de N tomados de R, así se lee, ya tal como haya colocado. En cambio, en este, bueno, aquí no lo he encerrado en el cuadro. Fíjense, esto es importante ya, por eso lo estoy subrayando. Esto es sumamente importante. Ahí está, ¿ya? Entonces, a esto se le lee combinaciones de N tomados de R. ¿Estamos? N combinación de tomados. Ya es su formulita, ¿no? Esa es su formulita. Entonces,
Ahorita. Entonces, esto lo aclararemos. Cuidado que... Así es, ¿ya? Ojo que en esta notación es así, NR. Cuidado que alguien me esté escribiendo así, ¿ya? Porque esto no es fracción. Lo apropiado es escribir así. Y su expresión dice combinaciones de n tomados 0. No puede ver aquí un rayo, ¿no? Esa es su fórmula. Ahorita vamos a hacer pasar ya. En el caso de permutaciones de n tomados de r, esta es su fórmula. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio en ambos casos y vamos a ver sus particularidades, ¿ya? Y a ver, observen, una vez que hemos hecho la explicación de esto, ¿no es cierto? Entonces les reitero, ¿no? Esta formulita, que es de permutaciones de n tomados de r, solo se aplica cuando en la ordenación se va a respetar la posición, ¿no? Y aquella formulita de combinaciones de n tomados de r, tiene esa fórmula, solo se la aplica cuando no se respeta la posición, ¿ya? Veamos estos dos ejemplos. Aquí les reitero, esto se lee permutaciones de n tomados de r. Esto se lee combinaciones de n tomados de r, ¿no? Y entonces, esas son sus formulitas. Pasemos a ver, en el caso de combinación sería el factorial de este, el factorial de este y su diferencia factorial. En cambio, en permutaciones es el factorial de este y su diferencia nomás, ¿no? Es distinto, ¿ya? Si veamos estos dos ejemplos, fíjense, dice así. Un grupo de 12 personas desea conformar una mesa directiva de 3 personas, dice, ¿no? Entonces, de 12 integrantes van a agarrar 3 y se van a elegir. En realidad lo que estamos haciendo es ordenaciones de los 12 tomados de 3, ¿no? Como aquí dice, ¿no? ¿Quiénes se van a ordenar? Las 3 personas, no los 12, ¿no? Solo que el 12 es el total, como ya dice, ¿no? Si se respeta la posición aquí, entonces vamos a aplicar esta formulita. Pero si no se respeta, entonces allá. Pero obviamente aquí ustedes dirán, este lo va a aplicar aquí, ¿no? Pero en los problemas normalmente no viene así, ¿no? Hay que detectar cuál es permutación y cuál es combinación. Hay que detectar, ¿ya? Entonces veamos, ya se dice así. Se debe conformar una mesa directiva de 3 personas, un presidente, un vicepresidente y un secretario. ¿De cuántas maneras lo hacen? Dice, ¿no? Entonces resolvemos, fíjense. Entonces aquí, como les decía, bosquejar es importante. Entonces voy a tomar, digamos, las personas, ¿ya? A, B, C, D, y así, ¿no? 12 personas, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos formar es reuniones de elección de 3 personas, ¿no? Digamos estas, ¿ya? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. ¿Qué pasaría si por un momento elegimos un presidente, un vicepresidente y un secretario, ¿no? Un secretario, ¿ya? Entonces, aquí, bien, digamos, hemos elegido a presidente, a B vicepresidente y a C secretario, en los 3, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ordenaciones ahora de estos 3 elementos. Entonces, ahora la pregunta es, digamos, este es, ¿qué sería? Alberto, Beto y Carla, digamos, ¿no? Y así en ese orden han salido. ¿Se respeta esta elección? Es la pregunta. ¿Se respeta la posición? Es la pregunta. Yo sí, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si en vez de elegir el presidente a B, hubiese sido a y luego a C, ¿no es cierto? Fíjense que esta es una ordenación de 3 elementos con A, B, C. Esta es la misma, esta es otra ordenación de los mismos elementos, pero es una ordenación distinta en ordenación, ¿no? Entonces, fíjense, ahora este es presidente, este es vice y este es secretario, ¿no? La pregunta es, ¿esta elección es válida? La pregunta. Entonces, muchos van a decir, sí. ¿Por qué? Porque él tiene derecho, ¿no? A ser presidente. Entonces, estas ordenaciones ¿son iguales o distintas? Son distintas. ¿Por qué? Porque aquí A es presidente y B es presidente. Pero son ordenaciones de A, B, C, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿se está respetando la posición? ¿Se respeta la posición? Sí. O sea, ¿por qué? Porque A aquí está primero y aquí B está como presidente, ¿no? A presidente y B presidente. Son distintas ordenaciones, pero se respeta. Son distintas. Entonces, aquí decimos, se respeta, ¿no? Respeta, lo colocaremos así, el orden. Entonces la pregunta es, si se respeta el orden y se van a escoger de 12, 3, ¿de qué se trata? De permutaciones, no de combinaciones. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿ya?
Entonces, en nuestra solución decimos, entonces se trata, bueno, ustedes no necesariamente pueden colocar esto, ¿no? Se trata de una permutación. Yo lo estoy haciendo para aclarar, ¿ya? Se trata de una permutación, ¿ya? Permutación de 12 de R, ¿no? De 12 de R, de 3 en este caso. Entonces decimos, ¿cuánto vale nuestro N? Vale 12, claramente, el total. Y el R son los que se van a ordenar a 3 personas, 3, ¿no? Entonces, por tanto, como ya sabemos que se trata de esta permutación, su formulita es esta. Decimos permutaciones de 12 tomados de 3, ¿no? Entonces, de 12 tomados de 3 va a ser, de acuerdo, su factorial del total dividida entre su diferencia. 12 factorial dividido 12 menos 3, por esta vez colocaremos, luego en 8 y 16 hay que hacerlo directo, las de esta, ¿ya? Entonces esto va a ser 12 factorial dividido 12 menos 3, 9 factorial. ¿Cómo resolvemos esto? Son números grandes, ¿no? Entonces tenemos que hacer así, 12 por 11 por 10 por 9 factorial, ahí está, ¿ya? Y aquí vendría 9 factorial, ¿de acuerdo? Entonces este con este se anula y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Uy, este es un número bastante grande, ¿no? A ver, este me daría... perdón, 12 por 11, ¿cuánto es 12 por 11? Entonces 12, 132, ¿no? Esto me da 132, sería por 10, 1320. Entonces el resultado es 1320. Entonces nuestra respuesta sería, hay 1320 formas, ¿no? Formas de elección le llamaremos, ¿ya? De elección, ¿no? ¿Elección de qué? De presidente, vicepresidente. Entonces, esta es nuestra respuesta, ¿no? Nos iremos a qué, fíjense. Dice aquí, un grupo de 12 personas, igual que aquella, ¿ya? Igual. Desean formar, dice, un comité de 3 personas, dice. Allá decía una mesa directiva, donde había el presidente, vicepresidente, ¿no? Ahora aquí dice solamente un comité, dice. ¿De cuántas maneras lo hacemos? La pregunta, ¿no? Entonces, otra vuelta, fíjense. Entonces, pueden hacerse una esquemita. Entonces, dicen, a ver, voy a pensar en esto. Voy a tener A, B, C, D. Y ese es los 12 componentes, ¿no? ¿Ves? Decimos los 12 componentes. Y ahora tenemos que elegir un comité de 3 personas. Entonces, dicen, bueno, les tomaremos a ver lo mismo, parecido a aquello. Entonces, ellos conforman el comité. Entonces, aquí está el comité, fíjense. A, B, C. Es una ordenación de 3 elementos, porque está diciendo 3, ¿no? Es una ordenación, ¿no? 3 elementos. Entonces, este es un comité, ¿no? Son 3 y no interesa si este es, no tiene un cargo, ¿no? Pero es una ordenación. ¿Qué pasaría si lo ordenáramos así? ¿No? Parecido a aquel, digamos, ¿no? En aquel era distinto. Ahora la pregunta es, ¿este comité de 3 personas es el mismo que este? Entonces la respuesta es sí, no importa el orden, ¿no? Porque al final de cuentas es un comité. Entonces decimos es lo mismo, o igual si quieren, ¿no? Entonces aquí decimos, como va en cualquier lugar, entonces decimos nos respeta el orden, nos respeta el orden. Entonces cuando se van a elegir de 12, 3, de NL, ¿no? Y no se respeta el orden, no se respeta la posición. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una combinación. Y esta es su formulita, ¿no? Entonces, aquí, igualito que podemos decir, ¿no? Como no respeta el orden, podemos decir, se trata de combinaciones. ¿No ve? Se trata de combinaciones. Por ese motivo, ¿ya? Entonces, aquí al resolver decimos, ¿cuánto es el total? 12. ¿Cuántos se van a ordenar? 3, ¿no? Por tanto, como se trata de combinaciones, se utiliza aquella formulita. Entonces digo, combinaciones de 12 tomados de 3, ¿no? No hay raya por si acaso. Listo. Entonces, ahora aquí aplicamos su formulita, fíjense. 12 factorial dividido 3 factorial y la diferencia, ¿no? 12 menos 3 factorial, ¿no? Entonces, listo. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, copiar un hito más. 12 factorial, 3 factorial y 12 menos 3, 9 factorial. Desarrollo, a ver, 12, así se los haré.
De aquí viene ya. Entonces sería 12 por 11 por 10 por 9 factorial y ahí me queda, ¿no? Este 3 factorial, como no se va a anular con nadie, entonces digo 3 por 2 por 1 y aquí queda el 9 factorial, ¿no? ¿Para qué? Es la pregunta. Porque estos dos se anulan y aquí me dice, yo puedo decir tercera es 1, tercera es 4, la mitad 1, la mitad 5, ¿no ve? Multiplico y resulta lo siguiente, aquí me da 20. Bueno, ¿cuánto me quedaría? Este me daría 55, ¿no? 5 por 11, 55. 5 por 4, 20. 2 por 11, 22. Entonces me da 220, ¿no? ¿Está bien? A ver, otra vuelta. Bueno, esto no hemos hecho mal, ¿no? Aquí 12 por 11 da 132, por 10 un 0 más, ¿no? Está bien. Ahora aquí, ¿qué cosa? Cuidado que nos podemos confundir. 3, está bien, ¿no? 12 por 10 por 12 por 11 por 10 por 9, el 9 por 9, está bien. Entonces con este la mitad 1, la mitad 5, tercera es 1, pues correcto. Entonces, a ver, estoy aquí 20 por, no sé si sería, ¿no? 2 por 22, correcto, ¿no? 220, ¿ya? Entonces decimos respuesta, hay 220 formas, ¿no? Formas de elección del comité, digamos, algo así, del comité. En este problema 5 dice, ¿cuántas sumas diferentes de dinero pueden hacerse con las monedas de 5 bolivianos, 2 bolivianos, 1 boliviano, 50 centavos, 20 centavos y 10 centavos? Entonces, aquí en la lectura hay que distinguir, fíjense, dice sumas de dinero, dice, ¿no? Incluso se marca aquí diferente, pero lo que es suma de diferente de dinero es muy posible que en este caso no aplique porque todos los denominativos de estas monedas toditos son distintos. Entonces hay que generar en este tipo de ejemplo, en este tipo de problemas, ejemplos que nos permitan consolidar el texto que manifiesta este problema. Entonces, sumas de dinero, dice, está subrayado, ¿no? Y con esas monedas. Entonces, uno fácilmente podría pensar y decir, una suma de dinero, por ejemplo, es 5 bolivianos, ¿no? Como moneda. Es una suma de dinero. Obviamente, por ejemplo, es de una moneda, digamos, ¿no? Una moneda. Entonces, uno podría pensar que entre los 2 bolivianos es otra suma de dinero, un boliviano, y así sucesivamente. Entonces, otra forma, pensaríamos en agarrar dos monedas, ¿no? Entonces podemos decir 5 bolivianos más 2 bolivianos. Y obviamente esta suma nos va a dar 7 bolivianos. Entonces, esta, por ejemplo, es con 2 monedas, que nos ha dado 7 bolivianos. Y entonces uno podría pensar que entonces hay de 3, hay de 4, hay de 5 y hay de 6. Y obviamente el de 6, una suma de dinero, sería 5, aquí serían 7, 8, 8.50, 8.70, 8.80 bolivianos. Entonces, ese 8.80 bolivianos sería una suma de dinero. Entonces, lo que está haciendo aquí son ordenaciones de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Pero esas ordenaciones que está haciendo ahora tenemos que detectar si vamos a trabajar con permutaciones o vamos a trabajar con combinaciones. Entonces, fíjense, en primer lugar, haciendo un pequeño ejemplo, digamos, para una moneda, digamos, podemos pensar, una moneda. Entonces tendríamos que nuestro n, en este caso son 3, 4, 5, 6. 6 denominativos, ¿no? 6. Y como vamos a hacer de una moneda, nuestro r valdría 1. Entonces, vamos a ver con mayor claridad cuando sean con dos monedas, si son combinaciones o son permutaciones. Pero se van a dar cuenta luego que son combinaciones. Entonces, el número de maneras en que sucede eso es 6 tomados de 1. Entonces, este es su valor. Si nosotros pensaríamos en dos monedas, entonces nuestro n va a valer 6 y nuestro r va a valer 2. Entonces, particularizando, digamos, en este caso la suma de dos monedas, tendríamos que combinar, ¿no? Ordenar, perdón, 5 bolivianos con 2 bolivianos, digamos como suma, ¿no? Como 7 bolivianos.
Y nos deberíamos de preguntar, esto suma 7 bolivianos. Si 2 bolivianos, cambiando el orden ahora, fíjense, esta suma de dinero es distinta. Y obviamente la respuesta es que es el mismo 7. Es decir, que aquí no importa el orden, ¿no es cierto? No importa el orden que puedes hacer con las sumas de dinero. Por eso es que en este caso hemos tomado combinaciones. Y por eso es que en este caso vamos a decir combinaciones de 6 tomados de 2. ¿Por qué? Porque no importa el orden, ¿no es cierto? Cuando no importa el orden se convierte en combinaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada resultado que saquemos? Ya sea de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 monedas, diferentes fórmulas. ¿Qué vamos a hacer con toditas esas? Entonces son eventos para nosotros. Este es el evento 1, este es el evento 2 y así sucesivamente, ¿no? Porque van a haber 6 eventos, ¿no? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Entonces, pero aquí en el tratamiento diremos, una suma de dinero es de una moneda, sí, era nuestra respuesta. De 2 también, pero entonces nuestro razonamiento diría así, voy a formar monedas de una moneda, o también puedo formar sumas de dinero con 2 monedas, o también con 3, o también con 4. Y esa lectura es de carácter lógico. Es decir, en este caso vamos a usar el conectivo O, digamos, lo puedo colocar entre comillas, usaremos, bueno, en el dictado, ¿no? Usaremos el conectivo O. Bueno, esto no viene, digamos, en nuestro razonamiento natural, ¿no? Pero, como sabemos lógica, entonces utilizamos el conectivo O. Entonces, ¿cómo se va a usar este conectivo O? En el principio fundamental del conteo, para cuando se utiliza el O, van a repasar el video, se tiene que sumar. Entonces nuestra respuesta para este final dirá así. Entonces cuando sea de una moneda va a ser 6 tomados de 1. Más, ¿no? O de 6 puedo tomar 2 monedas. O de 6 puedo tomar 3 monedas. O de 6 puedo tomar 4. O de 6 puedo tomar 5, o de las 6 puedo tomar las 6, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro razonamiento en este caso. Y obviamente el resultado será, para este era 6, ¿no? 6 más, vamos a calcular 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Más con por ejemplo, este es 6 menos 3, bueno, no tiene. 6 factorial, 3 factorial, y 6 menos 3, 3 factorial. Más. Ahora, con este es complementario, ¿no? Con este es complementario. Porque 6 menos 2, 4 y 6 menos 4, 2. Este es lo mismo. Entonces, bueno, lo podemos repetir si vale la situación. Entonces, ahí he calculado más. Y tendrá que ser 6 menos 1, 5. Y 6 menos 5, 1. Entonces, de este es 6. Y 6 de 6 era 1, ¿no? Nos tenemos que acordar de lo que hemos resuelto más antes, ¿no? Entonces aquí tengo 7 y con este tengo 13. Estos vamos a calcular. Más, y entonces dirá, es 6 por 5 por 4. Ahí mismo lo vamos a hacer. 6 por 5 por 4 factorial. Entonces el 4 factorial con el 4 factorial, es 2, entonces es 3, entonces es 15. Más, es 6 por 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial con 3 factorial, y 3 factorial es 6. Con se anularía. Y 5 por 4 me da 20. Ahora, como es el mismo que y entonces era 15, entonces esto es 15. En total, entonces me va a dar 30, 50, 63. ¿No? Entonces mi respuesta será, aquí vamos a aprovechar el espacio, mi respuesta será, hay 63 sumas de dinero, ¿no? De dinero, ¿ya? Entonces esa es nuestra solución para el caso 5, ¿no? Ahora aquí dice, en una feria de ciencias se presentaron, dice, 15 participantes. Entonces hay una feria de ciencia y hay 15 participantes. Entonces dice, ¿de cuántas maneras se puede premiar
bueno, obviamente a los participantes, si solo se tienen premios para el primer y segundo lugar. Entonces, solución, nuestro n vale en este caso 15, ¿no? Porque es la totalidad de participantes. Ahora vamos a hacer nuestro ejemplito. Digamos aquí tenemos el participante A, B, C, D, y así sucesivamente hasta completar los 15, ¿no es cierto? Pero solo se puede premiar al primer y segundo lugar. Imaginémonos que vamos a premiar a C y D. Entonces, este C ha obtenido, digamos, el primer lugar. Entonces, él va a ser premiado y D va a obtener el segundo lugar. Entonces, él va a ser premiado. Puede incluso tratarse de cantidades que interese a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, para ver si voy a aplicar combinaciones o permutaciones, entonces voy a cambiar el orden de esto. Entonces, le voy a colocar a D y luego a C. Entonces, este habría obtenido el primer lugar y este el segundo lugar. Obviamente que dentro de la importancia que sea el premio, puede ser, digamos, una suma económica, digamos, a este le dan, qué sé yo, digamos, unos 50.000 bolivianos y a él le dan 30.000, digamos. Entonces, esta ordenación para D es conveniente, tiene que respetarse lo que hay que darle en el primer lugar, ¿no? A él le daríamos 50.000 y a este 30.000, digamos. Es decir, que estos órdenes son distintos y son importantes. Aquí importa el orden, es decir, estos son distintos, ¿no? A diferencia de lo que habíamos analizado con las sumas de dinero. Entonces, aquí importa el orden, ¿no? Importa el orden, y entonces, como importa el orden, entonces son permutaciones. Nuestro R aquí, obviamente, solo se premian a 2, entonces era 2. Entonces, como importa el orden, entonces decimos permutaciones de 15 tomados de 2. Y eso será, de acuerdo a su fórmula como número combinatorio, 15 factorial y 15 menos 2, 13 factorial. Y eso va a ser desarrollando 15 por 14 por 13 factorial. Y esto se cancela con esto y tendremos 210. Entonces mi respuesta dirá, hay 210 formas de premiación. Esa es mi conclusión. Ya, ahora fíjense, aquí tenemos 3 problemas más, ¿ya? Estoy haciendo hincapié más que todo en lo que es la parte de combinatoria, porque es, digamos, en el que más se da, digamos, cotidianidad, digamos. Obviamente algunos pueden variar de acuerdo a las permutaciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en un problema 7 dice, con 5 frutas distintas, ¿cuántos jugos se pueden preparar? Bueno, esta pregunta, así como se la ve, es un tanto ambigua. Alguien podría tal vez confundir el hecho de qué es un jugo, ¿no? Entonces, pero aquí fíjense, hay 5 frutas. Entonces, obviamente un jugo de manera natural nosotros podríamos definir que se puede hacer, por decir, si fuera papaya, jugo de papaya, ¿no? Entonces, ese es un jugo. Pero si, digamos, agarraríamos plátano y papaya, entonces haríamos un jugo entre 2 frutas, ¿no? Y si hubiera alguien que le gustara una tercera fruta, podría ser con las 3 frutas, y así sucesivamente. Es decir, aquí cuando se interpreta lo que es el jugo, quiere decir que es surtido, ¿no? Ya sea de una, ya sea de 2 o de 3, ¿no? Entonces, fíjense que incluso en el concepto, cuando manejamos el jugo, yo digo, puedo preparar jugos de una fruta, o también puedo preparar jugos de 2 frutas, o también puedo preparar jugos de 3, y así sucesivamente. Pero observen que en el tratamiento de este problema estoy utilizando una palabra de manera casi lógica y natural, que es el conectivo o. Entonces, como estoy usando el conectivo o, en realidad voy a sumar los eventos que se sucedan, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, así como el de las monedas, diremos, acá hay, por ejemplo, digamos, de una fruta, digamos, de una fruta, como la de las monedas, ¿no? Entonces nuestro n va a valer 5 y nuestro r va a valer 1. Entonces van a dar cuenta, igual que vamos a hacer con 2 frutas, que esto va a ser combinaciones de 1. Este sería nuestro evento 1, como hemos visto más antes, ¿no es cierto? Y en el caso de que sean 2 frutas, entonces nuestro n va a valer 5 y nuestro r pero va a valer 2. Y aquí podemos hacer referencia a ese ejemplo de que si es combinación o permutación, porque tenemos que usar una de las fórmulas, en este caso utilizando combinaciones.
Pero fíjense que vamos a pensar que, digamos, sea papaya y que sea, hemos dicho plata, bueno, en este caso no con este, digamos naranja, ¿ya? Entonces nosotros hacemos este jugo, digamos, papaya con naranja, entonces le vamos a cambiar su orden, ¿no? Este es un jugo, ¿no? Para nosotros. Entonces le cambiamos su orden, entonces vamos a decir naranja con papaya, ¿no es cierto? Entonces este también es un jugo. Pero en la parte teórica lo que estamos haciendo es cambiar de orden. Entonces nuestra interrogante será, ¿este orden es distinto de este? O si no, en nuestro lenguaje cotidiano, este jugo que hemos preparado es el mismo jugo y obviamente nuestra lógica dirá es el mismo jugo. Y si hablamos en términos técnicos, digamos, para ordenaciones, entonces diremos, estas son las mismas ordenaciones. Entonces aquí diremos, no importa el orden, ¿no? Entonces, como no importa el orden, entonces se tratan de combinaciones. Por eso es que aquí he dicho combinaciones de 5 de 1. Y aquí también será lo propio, combinaciones de 5 de 2. Y obviamente, fíjense, así construyendo estos eventos, entonces diré para 3, para 4 y para 5, ¿no es cierto? Pero de inicio, como les decía, manejamos de una fruta, o de 2 frutas, o de 3 frutas, y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio está bastante claro, ¿no? Entonces, por tanto, fíjense, diremos lo siguiente. Por tanto, entonces ya identificado el problema, diremos 5 tomados de 1 cuando interviene una fruta. Entonces decimos, o preparamos de una fruta, o suma de 5 de 2 frutas, o de 5 de 3 frutas, o de 5 de 4 frutas, o finalmente de las 5 frutas, ¿no es cierto? Entonces nuestro razonamiento se resume a eso. Entonces lo único que tengo que hacer es una hora de cálculos numéricos y lo vamos a hacer. Fíjense, 5 de 1 es 5. A ver, 5 menos 2, estos son complementarios, ¿no? 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2. 5 menos 1, 4, es lo mismo que este. 5 menos 4 es 1, 5 menos 1 es 4. Entonces, estos dos son los mismos. Y más aún aquel es más sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, 5. O sea, lo único que podemos calcularle, incluso en forma individual, si quieren, 5 de 2. Entonces, como un cálculo auxiliar, fíjense, diría 5 factorial, 2 factorial y 5 menos 2, 3 factorial. Entonces, sumo esto. Entonces va a ser 5 por 4 por 3 factorial. 2 factorial es 2 y 3 factorial mantengo. Este con este anula. La mitad de 2, la mitad de 2. Y entonces esto me queda 10, ¿no? Vamos a ordenar bien. Este es cálculo auxiliar. Entonces 5 tomados de 1 es 5 y 5 tomados de 2 es 10. Y este como es su complementario, entonces 10. Y como de este es complementario es este, entonces esto es 5. Y 5 de 5 era 1. Haz de pasar, por favor, ¿ya? En todo caso tendríamos 20, 31, ¿no? Y mi respuesta dirá, ¿cuántas frutas, con cuántos jugos se pueden probar? Entonces, 31 jugos diferentes, ¿no? Jugos diferentes. Así lo colocaremos. Y esta es nuestra respuesta, ¿ya? Ahora fíjense, a diferencia de este ejercicio, el 8 ya se va a multiplicar y ustedes también se van a dar cuenta por lo siguiente. Aquí dice de cuántas maneras se pueden formar comisiones paritarias, ya a tener en cuenta el término paritario. De 6 miembros, dice, aquí hay entonces comisiones, ¿no? Comisiones de 6 miembros. ¿De entre quiénes? Entre 10 docentes y 25 estudiantes. Entonces lo que nosotros tenemos que formar son comisiones. Entonces nos podemos dar una idea, como siempre les decía, digamos, aquí puede ser docente 1, docente 2, hasta el docente 10, ¿no? Hay 10 docentes y hay 25 estudiantes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3 y así sucesivamente hasta el estudiante 25. Entonces ellos tienen que mandar para una comisión de 6 miembros, tienen que mandar 3, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, ellos podrán mandar hasta aquí, digamos, ¿no? Y ellos, digamos, podrán mandar, digamos, aquí un estudiante 4, ellos, digamos. Entre los dos van a formar una comisión de 6 miembros. Paritaria, dicen, entonces tienen que ser iguales, obviamente, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, lo que voy a hacer es combinaciones o permutaciones.
Ahora, digamos, como les he explicado en los ejemplos prácticos, hay que hacerse una idea del problema. Aquí hay 10 docentes. Los 10 docentes se van a un aula y ellos eligen su representación. Los estudiantes, por su lado, también pueden ir a otro aula y eligen su representación, ¿no es cierto? En cada caso, cada situación es un evento. Entonces, en este caso, vamos a analizar para los docentes. Para los docentes, bueno, le pueden llamar evento 1, fíjense. Mi n vale 10, porque son 10 docentes. Y mi r vale 3. Y tengo que hacer una elección de los 10, 3. Entonces, manejamos este ejemplo de los docentes, fíjense. Va el docente 1, el docente 2 y el docente 3. Entonces, lo que yo quiero ver aquí, si este orden importa o no. Si yo, en términos teóricos, cambio la formación de esta ordenación, digamos así, docente 3, docente 1, docente 2, a estos 3 solamente les he cambiado, me pregunto que como esta es una comisión que va ahí en representación de los docentes, ¿será la misma? Es la pregunta, ¿no? Y obviamente que sí, porque esta comisión, independientemente de que se mueva, son las mismas. Entonces aquí diría que son iguales. Y como aquí no importa el orden, entonces se trata de combinaciones. Entonces dirá combinaciones de 10 tomados de 3, ¿no? Entonces, bueno, acá le anotaremos, fíjense, de 10 tomados de 3, para ese caso. Y obviamente el tratamiento de este es similar, solamente que la cantidad varía. Entonces la cantidad para este caso dirá n es igual a 25, porque son 25 estudiantes, y mi r vale 3. Y como ya hemos hecho el análisis, entonces será 25 de 3. Pero ahora, yo tengo dos eventos, donde acá están los estudiantes, ¿no? Tengo estudiantes y docentes. Son dos eventos distintos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué voy a hacer con estos valores? ¿Los voy a sumar o los voy a multiplicar? Porque fíjense que acá hemos sumado, por ejemplo. Pero aquí incluso de manera más puntual y precisa, hay un conectivo que se está manejando, que es I. Entonces dice entre 10 docentes y 25 estudiantes. Está diciendo de las comisiones. Entonces uno tiene que pensar en qué. Por tanto dirá, bueno, si hacemos nuestro cuadrito, pues dirá comisiones de 10, de 3 para los docentes y comisiones de 25 de 3 para los estudiantes. Estos son dos eventos, ¿no? Evento 1 y evento 2. Entonces, por el principio fundamental del conteo, entonces voy a multiplicar o dividir o sumar. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Fíjense, formo comisiones de 3 docentes y, fíjense, no puedo decir o, ¿no? Y debo completar con 3 estudiantes. No puedo decir o completo, porque cuando diga o es como si estuviese siendo una disyuntiva. Entonces necesariamente aquí tiene que decir y cuando es y, como se los remarco, en el principio de la multiplicación se multiplica. En todo caso esto dirá 10 de 3 por 25 de 3. Entonces hago mis cálculos, entonces este va a ser 10 factorial, 3 factorial y 10 menos 3, 7 factorial, por 25 factorial, 3 factorial y 25 menos 3, 22 factorial. Entonces, hacemos el cálculo correspondiente. Acá lo vamos a culminar y luego lo voy a borrar, por favor, por falta de espacio. Entonces, esto continúa aquí. Entonces dirá 10 por 9 por 8 por 7 factorial, la parte de arriba. Y de aquí 3 factorial es 3 por 2 por 1. Este 7 factorial mantengo. Ya, este igual, por favor, acá continúa. Entonces, luego dice por 25. Entonces eso es 25 por 24 por 23 por 22 factorial. Me quedo para que se anule con el de abajo. Entonces este 3 factorial es 3 por 2 por 1 por 22 factorial, que es este. Hago las simplificaciones. Aquí, por ejemplo, terceras 1, terceras 3, la mitad 1 y la mitad 5, ¿no? Entonces, aquí me da, bueno, en este caso, ¿no? Me da 5 por 8, 40, 8 por 2, en este caso me da 120, por ejemplo, para este, ¿no? Y para este lado, entonces, con este se anula.
Aquí digo terceras 1, terceras 8, mitades 1, mitades 4. Entonces tengo 25 por 23 y por 4. Y eso me da 2300. 2300. Y el resultado de este me da 276,000. Ese es el cálculo numérico. Entonces mi respuesta dirá, hay, o de las que se pueden formar con esa cantidad, ¿no? Es un número exagerado, pero es así, ¿ya? 276,000 comisiones posibles. Y esa será mi respuesta, ¿no? Ese es en el caso, por ejemplo, cuando se multiplica y en aquel caso cuando se suma. Nos iremos a aquel último ejercicio. En ese último ejercicio dice, para un equipo mixto de vóley, dice, ¿no? Para un equipo mixto de vóley se tienen, dice, 6 varones y 5 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede hacer un equipo? Sí, dice, inciso A. El equipo debe tener 2 mujeres, dice. O sea, es bien específico, ¿no? Solución, inciso A. Ahora aquí no menciona sobre el equipo, pero ustedes tienen conocimiento más que todo, porque son deportistas. Entonces, un equipo de vóley tiene 6 componentes, ¿no? Entonces diremos aquí, el equipo de vóley, ¿no? Tiene que tener, ¿no? 6 componentes, ¿no? Pero dice que en el equipo tienen que ir 2 mujeres, dice. Entonces, en el caso de las mujeres, así le pondremos, mujeres, como evento, ¿no? Como evento, este es el evento 1. Entonces, tengo el n que vale, en este caso tenemos que formar de las mujeres hay 5 mujeres, pero tienen que ir solamente 2, ¿no? Bueno, esto está por demás. Y el R tiene que ser 2 mujeres. Entonces, si nosotros enviamos a la mujer 1 y a la mujer 2, digamos, al equipo, porque aquí no está haciendo un detalle específico de la formación del equipo, ¿no? Si está el alero o el pivote, no está diciendo acá. Solamente dice que tienen que estar en cancha 2 mujeres. Si mandas 2 mujeres, digamos aquí M1, M2, y para detectar si esto es combinación o permutación, le cambiamos el orden. Entonces, como se podrá observar, esta formación de 2 mujeres es lo mismo que esta. Entonces, como no importa el orden, entonces nuevamente una combinación. Entonces aquí diremos combinaciones de 5 de 2, ¿no? Entonces, ese es en el caso de las mujeres. En el caso de los varones, entonces, como el equipo tiene 6 componentes y aquí ya hay 2 mujeres, nuestro n vale 6 varones y nuestro r tendría que valer necesariamente 4 porque aquí ya están yendo 2 mujeres, ¿no? Entonces, haciendo el mismo análisis, serán combinaciones de 6 de 4. Entonces, por tanto, así como les había mencionado en el I de aquel caso, este es el mismo caso. Entonces diremos, irán de 5 mujeres, 2, esto es en el caso de las mujeres, y de los varones, fíjense que ya de manera ya casi natural dije I, y como es del conectivo I se multiplica. De los 6 varones irán 4, ¿no? De los varones. Entonces hago un cálculo numérico, entonces dirá 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial, por este será 6 factorial, 4 factorial, y 6 menos 4, 2 factorial, y resulta esto lo siguiente, ¿no? 5 por 4 por 3 factorial, 2 factorial es 2, 3 factorial 3, aquí 6 por 5 por 4 factorial, aquí me da 4 factorial y 2 factorial es 2. Con este se anula la mitad 2, la mitad, bueno, este 4 con este factorial, la mitad 1, la mitad 3. Aquí me da 10 y aquí me da 15, 10 por 15, 150, ¿no? Entonces mi respuesta dirá, hay 150 equipos posibles, ¿no? Equipos posibles.
en el caso del inciso A. Ahora, en el caso del inciso B, es un tanto más elaborado, porque dice, en el equipo debe haber por lo menos 3 varones, dice. La palabra por lo menos está diciendo que puede haber 3 varones, o que puede haber 4, 5, o puede ser el equipo completo con 6. Pero hay que fijarse el número de varones, ¿ya? Porque incluso este número de varones yo puedo reducir. Y quién sabe, la palabra, para decir por lo menos, no alcance a la totalidad. Pero en este caso sí va a alcanzar porque hay 6 varones. Entonces, en el caso del inciso B, fíjense, ya no vamos a hacer un análisis más extenso, pero se va a dar la siguiente situación, fíjense. Vamos a formar equipos con 3 varones, por lo menos. Entonces diremos, si van a ir, digamos, mujeres ahí y aquí varones, entonces vamos a enviar de los 6 varones, 3 vamos a enviar. ¿No? Este es un equipo de vóley. Entonces, los restantes tienen que completarse con mujeres, es decir, hay 5 mujeres y les vamos a enviar 3. Entonces, esta cantidad de equipos que hemos formado es cuando van 3 varones. Pero como dice por lo menos, ahora tendrán que ir 4. Entonces dirá nuestro análisis, ese es un equipo posible, o también pueden ir 4 varones, o también pueden ir 5 varones, o también pueden ir 6. Es decir, que aquí nosotros vamos a decir suma, porque hemos mencionado el conectivo o. Entonces, como dice ahora, este es por lo menos 3, entonces aquí van a ir 2 mujeres y aquí van a ir 4 varones. O finalmente dirá 5 de las mujeres va a ir unita y de los varones van a ir 5. O finalmente de las mujeres no va a ir nadie y de los varones van a ir los 6, ¿no? Entonces, ahora, una vez hecho ese razonamiento, lo único que nos resta hacer el cálculo de este valor numérico, ¿no? Entonces, fíjense, hagamos. Entonces, esto va a ser igual. Pueden identificar aquí algunos valores que sean ya conocidos. Por ejemplo, aquí 5 menos 3, 2, 5 menos 2, 3. Este, por ejemplo, es lo mismo que este, ¿no? Ahora, tal vez podríamos identificar con algún otro más. Ahora, por ejemplo, en el caso de 6 de 3, no hay más, ¿no es cierto? 5 de 1, son los únicos estos dos que son iguales. Pero a ver, hagamos como práctica la parte numérica. Entonces dirá así. 5 factorial, 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. 6 factorial, 3 factorial y 3 factorial. Más 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial. 6 factorial, 4 factorial y 6 menos 4, 2 factorial. Más, bueno, en este caso sí lo podemos hacer directo, este es 5 y 6 de 5. A ver si alguien recuerda, es 6 también, ¿ya? Porque si hacen, va a ser 6 factorial, 5 factorial y 6 menos 5, 1 factorial, y esto nos va a dar 6. Este da 6, este da 5, ¿ya? Más 5 de 0 da 1 y 6 de 6 da 1. ¿Ya? Entonces hay que hacer los cálculos correspondientes. Entonces, finalmente lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Calculemos estos valorcitos. 5 por 4 por 3 factorial, 3 factorial y este es 2 factorial. Entonces, finalmente tengo lo siguiente. Este 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Este es 3 factorial y este 3 factorial lo puedo volver 6. Más 5 por 4 por 3 factorial, estoy acá. 2 factorial es 2, este es 3 factorial. Por, dice 6 factorial, entonces 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial, este es 2 factorial. 5 por 6, eso es 30. Y 1 por 1 es 1. Entonces ahora aquí hago los cálculos. 3 con 3, 2 factorial es 2 solamente. La mitad de 2, 1. La mitad de 4 es 2. Aquí me da 10. Por, aquí me da 3 factorial con 3 factorial, 6 con 6. Y 5 por 4, 20. Más 3 factorial con 3 factorial, la mitad 1, la mitad 2. 2 por 5, 10. Ahora aquí 4 factorial con 4 factorial, este 2 factorial es, de acá hemos bajado, es 2,
La mitad de 2, 1. La mitad de 6 es 3. 3 por 5, 15. Más 30 más 1. Resultado. Aquí tengo 200. Aquí tengo 150. 350, 381. 381. Mi respuesta entonces final dirá, hay 381 equipos posibles. Y esa será mi respuesta final. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras pueden ocupar el primer y segundo puesto en una carrera de atletismo 8 participantes? Entonces, si hay 8 participantes, esto se trata de una combinación o una permutación. ¿Qué me dicen los jóvenes? En el caso del ejercicio 13. En el 13, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Sería una combinación? Ahora, a ver, gracias por tu respuesta, pero está bien, nos ayudes a fíjense. 8 participantes, ¿no ven? Digamos A y B. Dice, ¿de cuántas maneras pueden ocupar el primer y segundo puesto en una carrera? ¿No? Aquí, por ejemplo, en A ha ocupado el primer puesto y B el segundo puesto. Pero podríamos cambiar el orden, digamos. Podría haber llegado, obviamente, D, ¿no? Entonces, obviamente, que este es válido y este es válido. Acá, entonces, respeta el orden. Bueno, si en esta parte se respeta el orden. Entonces, tienen que ser permutaciones de 8. Como son primer y segundo, como de 2, ¿no? Y seguramente que aquí vamos a hacer 8 factorial, dividido 8 menos 2, 6 factorial, ¿no? 6 factorial. Inmediatamente lo vamos a ver. Desarrollar aquí mismo, ¿ya? 7 por 6, ¿no? 7 por 6 factorial, conectándola, 8 por 7, 56. ¿A ver? Entonces es una permutación. En el 14, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 3 chaquetas en 8 perchas, ¿no? Colgar, digamos, las chaquetas. En realidad, este listado que está aquí puede dar lugar a confusión, porque uno se puede imaginar las 8 perchas, digamos, no sé qué sé yo, digamos aquí un ganchito, algo así, ¿no? Primero, segundo, tercero, 8 son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Discúlpenme lo que esté diciendo. Entonces aquí pueden colgar, dice, 3 chaquetas, ¿no? ¿De cuántas maneras pueden colgar? Pero en realidad aquí, digamos, podrán colgar, por decir, aquí una chaqueta, a ver ahí, y aquí otra, y aquí otra. Y empezar a combinar, ¿no? Aquí le pueden colocar chaqueta 1, chaqueta 2, y aquí la chaqueta 3, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo, ordenaciones de 3 perchas para 3 posiciones nomás. ¿A ver? Entonces, agarran las 3 perchas, las 8 perchas, perdón, y tienen que ordenarlas de 3 en 3. Y como aquí dice colgar, ¿cuánto valdría en el caso del 14, del 14? ¿Cuánto valdría, jóvenes? En el caso del 14. ¿Cuánto vale, jóvenes? 8. 8. Ahora, de las chaquetas, aquí un poco dice 3 chaquetas colgar. En realidad es combinar las perchas nomás, ¿no? Y en vez de valdría, obviamente, 3. Ahora, vamos a manejar la fórmula de permutación o combinación. ¿Qué dicen ustedes? Combinación. Combinación, ¿no? Porque no importa la posición que vayan las perchas, ¿no? Pero aquí hay que manejar combinaciones de mucho. Ese es el resultado seguramente acá, donde está, que es 336, va a salir este cálculo numérico. A ver, no, creo que este ejercicio estaba que hemos hecho, no sé cuál. Ya, por ejemplo, el 12 es parecido a lo que hemos hecho en la pizarra. Por ejemplo, en el 16 se eligen presidente, secretario y tesoreros. Entonces, esto ya definitivamente es una permutación, porque se va a respetar el orden. ¿Okay? El 16. El 21, a ver, les consulto, es una permutación.
o una combinación. ¿Qué dicen? 21 no tiene más. No tiene más. Una combinación. El 21, Sí, sería una combinación para el inciso A porque no hay restricciones. el inciso A, ¿no es cierto? Y el inciso B, fíjense, ¿de cuántas maneras se conforma si el comité debe haber al menos una mujer? Parecido al ejercicio que hemos hecho antes, ¿no?